Muy buen día, queridos estudiantes. A continuación les voy a explicar la lección número 3, correspondiente a la nomenclatura de la química orgánica. Bueno, entonces pues la nomenclatura nos sirve como una metodología para determinar y agrupar esos compuestos orgánicos que nosotros formamos, pues ya dependiendo de la función que estemos trabajando. Entonces, pues en primera medida lo que nos dice la historia es que, bueno, hace un par de años, muchos años atrás, la nomenclatura pues la realizaban muy empíricamente. ¿Qué quiere decir? Que de pronto cualquier científico, ¿sí? Cualquier persona que descubriera algún compuesto, pues ellos les daban el nombre muy empíricamente. Entonces ya a través de los años, pues hicieron una unión que se conoce como la IUPAC, que es una unión internacional de química pura y aplicada. Entonces la IUPAC digamos que nos dan como los requerimientos, como esa metodología para nosotros poder realizar esa nomenclatura adecuadamente. Entonces pues ya viene el origen y la evolución, entonces pues ya al pasar de los años pues ya se están estableciendo digamos una nomenclatura más sólida, ¿sí? En donde nosotros podamos identificar cualquier grupo funcional y lo podamos pues nombrar, ¿no? De acuerdo a lo que nos diga la IUPAC. Entonces pues aquí tenemos estos también principios de construcción nominal, que eso pues lo vamos ya a ver más al detalle en nuestra clase. Bueno, entonces ya teniendo acá en cuenta los principios de construcción nominal, tenemos principalmente, vamos a abordar cuatro. En primera medida, pues vamos a ver esas cualidades de los nombres químicos. Entonces, pues realmente esa asignación a cada compuesto, ¿sí? A cada cadena de carbonos que nosotros evidenciamos, pues cuando vemos más bien que el carbono se puede agrupar con cualquier radical o con cualquier otro elemento para formar esos compuestos. Entonces, pues, estas cualidades de los nombres químicos lo que nos da es como realmente cómo vamos a nombrar esa cadena, ¿sí? Ese compuesto, de acuerdo pues a la posibilidad de pronto de mirar que se puedan hacer cambios en la estructura, ¿sí? En la estructura del nombre, o también la simplificación, que la trabajan acá. Entonces, la simplificación en qué consiste. Sencillamente la simplificación consiste en poder, digamos, eliminar ciertos, de pronto números, nombres, de pronto prefijos, sufijos de esa estructura química, pues para ya que sea, digamos, tener una consolidación más fuerte de ese nombre químico que yo le voy a asignar a los compuestos. También tenemos esos tipos de nombres químicos, entonces está por ejemplo el sistemático, que es el que genera la IUPAC. Sencillamente pues ellos ya nos dan esa metodología pues para nosotros poder coger ese documento y poder pues expresarlo ya en los diferentes tipos de compuestos que nosotros tengamos. También abordamos la semisistemática, pues que esta ya digamos que nos explican acá que se genera, por ejemplo, con la IUPAC, pero también tiene algo relacionado pues con esos nombres vulgares que se conocen, ¿no? Nombres propios. Entonces, pues ya viéndolo ya en el tema del nombre propio, pues son nombres que se le asignan, digamos que cada persona que descubre, ¿sí? O que más bien compone pues esos compuestos, ¿sí? Entonces, pues ellos le asignan ya un nombre netamente empírico, ¿listo? Pero la idea, según pues lo que nos dice la historia o lo que nos dice la actualidad, es que esos nombres propios, ¿sí? Que les han dado pues a los compuestos ya los ha validado, digamos, la IUPAC, ¿sí? Para darle vericidad a lo mismo, ¿vale? También tenemos importante tener en cuenta la numeración. Entonces, ¿qué pasa con la numeración? Yo puedo tener pues una cadena, ¿sí? Pues de acuerdo a esto lo vamos a ver ya poco a poco con cada grupo, ¿sí? Con cada grupo funcional, por ejemplo con los hidrocarburos, los aromáticos, ¿sí? Entonces pues ya lo vamos a desglosar más al detalle. Pero ¿qué es importante acá tener en cuenta de la numeración? Entonces digamos que en la numeración podemos tener diferentes ubicaciones dentro de la cadena principal de carbono y nosotros pues podemos colocar los números y por ende pues identificar esos radicales o esos grupos funcionales que ya vimos en la anterior clase. ¿Listo?
Por otra parte, la puntuación es muy importante. Aquí no estamos hablando netamente de reglas ortográficas, pero sí utilizamos esa misma puntuación que utilizamos pues en la, en las reglas ortográficas, pero acá lo utilizamos es para separar o para dividir pues todos los radicales o esos grupos funcionales que yo identifico dentro de mi cadena principal. ¿Listo? Entonces acá utilizamos los puntos, las comas, paréntesis, corchetes, etcétera. Bueno, entonces acá pues vamos a hablar un poco del sistema UPAC, de pronto quiénes lo crearon, por qué se creó, a causa de qué, sí, en cuándo se creó, en dónde, pues eso es importante saberlo, ¿no? Porque sabemos que este sistema es muy importante para, digamos, a nivel mundial, sí, estudiando pues la química pura y aplicada, pues para nombrar, para realmente tener esa nomenclatura sistemática pues establecida, ¿listo? Entonces acá me dice que se basa en una serie de reglas muy sencillas que permiten nombrar cualquier compuesto orgánico a partir de su fórmula desarrollada o viceversa. Entonces eso es lo que nosotros, a eso vamos a llegar nosotros, ¿listo? Entonces que yo les pueda pronto dar una estructura, ¿sí? Una fórmula ya desarrollada y que podamos eh, desarrollarla y pues poder decir el nombre, ¿listo? El nombre pues ya, el nombre teniendo en cuenta la nomenclatura sistemática. Es muy similar a lo que hacíamos en la lección número 1, que nosotros de pronto teníamos ese número atómico de cualquier elemento de la tabla periódica. ¿Y qué hacíamos? Pues teniendo el número atómico podíamos hallar esa configuración electrónica y pues saber de pronto en qué grupo se ubicaba, en qué nivel, ¿sí? Qué familia, etcétera. Entonces esa es la idea de llegar hasta acá. Entonces pues acá tenemos principalmente esta distribución, ¿sí? Entonces acá tenemos los prefijos. ¿Qué se entiende por prefijo? Pues que va antes de pues, el nombre ya general, ¿listo? Entonces acá, por ejemplo, cuando tenemos un carbón, ¿sí? Identificado un carbón, se conoce con el prefijo de met, para 2 et, para 3 prop, para 4 but, para 5 pent, para 6 ex, para 7 ep, para 8 oct, para 9 non y para 10 dec. Como pueden ver, pues es muy sencillo realmente, pues ya con ejercicio, de pronto con más práctica, pues uno ya se va a hacer familiar pues estos prefijos, ¿sí? Entonces ahí es cuando podemos, por ejemplo, observar el metil, el propil, el butil, el pentil, ¿sí? Pero ya dependiendo pues esos enlaces que nosotros vimos también, dependiendo si es sencillo, doble o triple, teniendo en cuenta pues esos enlaces. Entonces, ¿cuál es la idea? De pronto que acá, con estos prefijos que tenemos, pues que estamos acá observando en la pantalla, vamos a formar con otros radicales, pues esos compuestos, ¿sí? Y nombrarlos, de acuerdo pues a la estructura que tengamos ahí presente. Bueno, entonces acá es muy importante esta tablita que tengo acá, la que estoy acá señalando, porque digamos que estos son los grupos funcionales en orden de importancia, ¿sí? Entonces como todo en la vida pues tiene su orden, ¿no? Tiene su grado de importancia, entonces acá también en la química orgánica y más precisamente con estos grupos funcionales tenemos ese orden de importancia, entonces este es el orden establecido pues por la misma UPAC, ¿sí? Por esos entes que realmente pues estudian, ¿sí? Se encargan de estudiar pues el tema de la química, ¿listo? Entonces acá como podemos ver tenemos estas clases y estos sufijos, los voy a nombrar uno por uno. Entonces tenemos por acá los ácidos carboxílicos, ¿sí? Entonces el sufijo, que ya pues va a ser el que va después del prefijo, ¿no? Entonces tenemos el ácido o termina en oico, ¿listo? Entonces sencillamente esa es la nomenclatura para esa clase de ácidos carboxílicos. Tenemos los ésteres, que va a ser oato de alquilo, el sufijo. Las amidas va a ser amida, muy sencillo, igual casi. Aldehídos va a ser al. Las cetonas, entonces siempre va a terminar en ona. Pues cuando ustedes miren un grupo funcional que termina en ona, pues a la fija ya saben que está presente pues una cetona. Alcoholes, entonces termina en ol. Las aminas en amina, no cambia. Éteres en éter. Alquenos en eno, alquinos en ino. Bueno, estos dos ahí los nombran, pero realmente no tienen un sufijo, que poco pues también se estudia. Y los alcanos, terminan ano, que pues estos son los que vamos a ver en nuestra próxima clase, en el
tema de los alcanos, que son esos hidrocarburos que son muy importantes pues, en el tema de la química orgánica. Bueno, entonces acá también tengo pues otra tabla que me parece muy importante realmente porque nos da como esa estructura, digamos que de esos grupos funcionales más comunes que vamos a utilizar y que pues se utilizan pues ya en el ámbito de la química orgánica, porque sabemos que hay muchísimos grupos, de pronto muchos compuestos que se forman pues a partir de esos grupos funcionales que yo tengo acá, pero que sencillamente pues tenemos que tener en cuenta que no todos se utilizan, ¿listo? Entonces por eso es que nombramos los más comunes. Entonces, por ejemplo, muchachos, acá tenemos el alcano, ¿sí? Que el sufijo ya lo habíamos visto, termina en enano como tal, y es de enlace sencillo. Como podemos ver, acá es un enlace sencillo, 2 carbonos con enlace sencillo. El alqueno termina en eno y tiene su enlace doble. El alquino termina en ino y tiene enlace triple. También tenemos acá el haloderivado, ¿sí? Que principalmente el prefijo es fluoruro, cloro o bromoiodo. ¿Listo? Nitrocompuesto, nitro, los éteres, entonces sabemos que los éteres siempre se ubica pues ese elemento oxígeno en el centro y a los lados pues va el radical. ¿Listo? Alcoxí es el prefijo, los alcoholes, ya sabemos la terminación que es en enol. Tenemos la acetona, enona, el aldehído, también pues acá las fórmulas, igual esto pues lo vamos a ver más al detalle pues ya en lo que avancemos en las otras lecciones, listo, pero es importante pues tener en cuenta esos grupos funcionales, ¿no? El ácido carboxílico, el éster también, el haluro de alcilo, la amida, la amina, el nitrilo, el tio, la tiona y el ácido sulfónico. Realmente pues hay unos ya más conocidos que otros, pero pues la idea es tener en cuenta esos sufijos y prefijos en el momento que nosotros estemos teniendo en cuenta pues esa nomenclatura, ¿no? Que realmente es muy importante aquí en la química orgánica para poder saber cuál es el tipo, digamos, de compuesto que se está formando y también pues llevarlo ya a la relación con lo que habíamos visto de la clase anterior, con eso de saber de pronto qué producto nosotros estamos manipulando y de pronto saber pues digamos qué elementos tiene como tal pues ese compuesto, ¿no? Ese producto que nosotros manejamos. Sabemos que la química orgánica, ¿sí? Se relaciona mucho en el día a día con nuestros productos que utilizamos, las actividades diarias también, y que requerimos pues de todo este tema conocerlo pues a gran medida para ya pues relacionarlo con el tema también del saneamiento ambiental, ¿no? Sabemos que en el tema de agua se trabaja mucho, en el tema de suelos, de aire, o sea, realmente esto es interdisciplinar, ¿listo? Entonces tenemos que tener en cuenta esta nomenclatura que realmente pues va a ser muy importante para el desarrollo de nuestra asignatura. Y también pues vamos a ver esta otra parte muy importante que es la isomería. Entonces acá tenemos los isómeros, ¿sí? Que se puede dar por estructurales o por estereoisómeros. Entonces los estructurales está de posición, de cadena y de funciones. Vamos a ver pues cada uno al detalle y mirar pues cómo se estructura como tal estos isómeros. Y aquí por esta parte de los estereoisómeros tenemos la geométrica y la óptica. ¿Listo? Entonces acá es importante manejar ese tema de la isomería pues para seguir abordando nuestro tema de la química orgánica. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención y espero pues encontrarnos en una próxima. Gracias, hasta luego.